Amén. Y es que el cambio de la directiva, como el tajkamik, chupam reconozcala chupam kikas de mar, nuestras hermanas, chupam kikas de mal tajejun, chupam bis, chupam kikas de mal, chupam kikotemar. Diferente el sentir, queridos hermanos, que nuestras hermanas, que en esta noche, en este cambio de directiva, Dios va a bendecir, los conojelios colnic, conocer nuestra hermana Dominga Tzach, que lo con nuestra hermana también en esta actividad, Dios que van a bendecir, conocer la directiva saliente y entrante, Dios que van a bendecir. Yo pregunto en esta noche, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, que fuerte los aplausos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, amén. Bueno, nuestras hermanas, hermano Abdías, que van un favor, que ya lo Dios, ya con hermano invitadas, pero espeta que vivir nuestros hermanos. Vamos a bajar un poquito más de volumen al fondo, otro poquito más, vamos a bajar, ahí está, gracias. Queridos hermanos, queridos hermanos, Dios, un breve momento, en esta hermosa hora de la noche, que quitado Dios en esta noche, seguros, es convencido, que Dios. Le quitan un poquito al eco también a las bocinas, por favor. Gracias. Acaban de desarrollar un tema muy especial, Obinaam, la mujer sabia. Amén. Mujer sabia. Hijo de Dios, la mujer sabia edifica su casa, mas con la necia, con sus propias manos, la destruye. Arejas cubilo de Dios. Chauchanim, queridos hermanos, de la lectura, de Dios, el libro de Proverbios, en el capítulo 31, el versículo 10 al versículo 12. ¿Qué versículo de Dios chanim? Proverbios capítulo 31 versículo 10 al 12. Acaban de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer ejemplar no es fácil de hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le falta ganancia. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La mujer ejemplar no es fácil de hallarla. La mujer, queridos hermanos, la iglesia es muy importante. Cuajinta algo, chiwe. Haski choman ish. Oki patanich, nuestras hermanas, eshojib o más que patanich chupam la iglesia. No los oigo. ¿Sirven las hermanas en la iglesia o no sirven? Oki patan, nuestras hermanas, eshojib chupam la iglesia o más que patan. Bueno, creo que me van a entender más en español que en quiché. Dios, la mujer sabia edifica su casa y la mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Cuando una hermanas, Javichi que nuestras hermanas, le directivas salientes y chupamle directivas entrantes, cuando una hermanos que van a recibir un cargo en la iglesia, es importante naber retamagna, es que es un compromiso. Manarukte le ishok, manarukte la chi, lu compromiso Dios, amén. Y le un hermano cuando que chukun pa jun directiva, chupam jun comunidad, es necesario una hermana
fuertemente cuyana lu tiempo que chukun materialmente, pero en la obra de Dios. Amén. Jatapan chiquele a nuestras hermanas shojible she'elbik kamik chupamle directivas salientes. ¿Verdad? Que kochak chupamle le tío shalach común. Hueco una actividad chupamle iglesia. Arena beca sikij nuestras hermanas directiva que shojib. Porque haré que tam que saj presupuesto rech le riquil. O cretam una chica saj presupuesto rech riquil. Cretam, verdad. Si huequita chuechanim hermano Abdías con pa cantidad de arroz que ya chiri con qué libra pollo huetam te huenek mi con 5 libras de arroz huetam te im huequin cojo charupa puile quien ya 10 libras de arroz con la quien huilo shanach nits huetam te quien huilo que el arroz que si puj el arroz y nuestras hermanas que tam la rejas mo que no amén mach una chi mach retama mal se le hastakle. Y por eso es una mujer entregada al servicio de Dios. Cuando hermana, cuando ya una oportunidad que cogí para luchar con Dios, es necesario aguetam kachukunik, es necesario aguetam kayana la tiempo, amén. Porque cogí chupan una directiva mana oyolem kaana, manat oyolem kaana. Por eso, cachomás, cuando dice hermana Manuela, hermana Juana, catocche directiva, es porque cahuetamás que cona chak cabana. Huesha cabanta chak at baja colpal, ay Dios mío, y ni machak bantaj pa iglesia. Por eso, queridos hermanos, hermanas kamik, queridos hermanos, orilap. Onik aji orilap kamik. Nada cactas que van paja, ay Dios mío, peor las que nimki pa directiva rech shokib. Kami que cojo diferentes y shokib, queridos hermanos, y cojo ni shok kami hermanos, carácter chico que cubano hastak paja. Hoy shokib kami, queridos hermanos, que costa chiqui café paja. Ay Dios mío, copan la chipaja, chacuac sin café. Mi amor, que me escuchache. Ay no, sin costa en Catán, más sakli pa puile a chanim. Moca wakatijun basa agua pepstak amak aljun coca pa tienda. Por no hacer su café manda traer. Ay Dios mi amor, en café cuac. Oja piale, no, tijajun basa pepso, magna ku ano. Ay Dios mío, que chokuntaj. Eko kami que chokuntaj, queridos hermanos. Por no que van sin riquil. Ay, guachajil. Ma la catijo una sopa instantánea en base. Shakin ya jorón pui. Bueno, utri jorón catan cuya buena shak jorón. Shak cuya torol con chor cuya chupam. Ay, Dios me guarde. Con bachoy con ule rica catijo una sopa instantánea. Ni que tam taxi we catan a la jorón kukam chupam con sopa instantánea. Aquí kami kasta que chukunta, queridos hermanos. Y por eso, mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Hermanos, Dios. La mujer sabia que chukunik le jonishok sabia. Kuman edificar con algo sin tatabek con nuestras hermanas y shohib kibich. Chupam le jushib kunap machek o maltach chakashor que kibich nuestras hermanas. Bien van comprender que kibich nuestras hermanas. Motzigre. Motzig. Sinchaman chirich. En coin chupam ki directiva chihap. Ay, Dios mío. Weshata kinziho chiwe. Ay, Dios. Hachekat petach. Biche, hermana, con reunión a las 3 de la tarde. Quererna hasta amchipipa junja chic alaco hechukunwi. Kabircha a las 3 de la tarde. Teca huilo hasta las 4 de la tarde, Copanik. A tuyo la hora copa iglesia, y Dios mío, tuyulik. Kasailan snawakan pantem que opanta. Dios, espero un la joron. Ay, Dios mío, más le hap 50 simpatic y saca una novela tincurrir na pa Televisa, man la que peta a las 3 en punto. Coche mujer sabia, no, la mujer no es sabia.
Las mujeres, queridos hermanos, de Shohib, Dios nim que bandajik. Haré más apreciado chiquihuache la chihab. Wale que isbal ijrech mayo ochanim. Y que huilo que natasash nakamik las madrecitas. Ocupa el mes de las madres que vi nuestros hermanos. Desde abril, feliz día de las madres, ya que 10 de mayo, ay Dios mío, cada ratito. Y quintachi, güey, gelatin que manche le ate padres, que padrecitos. Moyay bandom chik desear feliz día del padre. Pakas, nada. Que nada. Con hermano que bichue, hachela coqui canto, viva, viva las mujeres. Adelante, adelante las mujeres. Y hache más canto, con hermano, vivan los hombres. Hache más canto, vivan los hombres. Es porque, Dios. Cállate a tiempo en los hachihab, hermanos. Peor obra de Dios. Si acá me le que habla chihab, chanim, si acá no conoce la chihab. Watak alna wayat con la noche maja. Si acá le hable le chihab. Y Dios ya tocó 8 chihab o colik chanim. Si acá me hable Shohib en esta noche. Ay, Dios mío, el 90% le colik chanim y Shohib. Hache más kale Shohib. Porque entregadas al Señor. Huecabicha junachi, hermano, co ayuno para iglesia. Ay, no, hermano. Con asinticón, quinhuilana pauleo. Que cabicha con hermana, te he invitado para oración. Olik la hermana. Ocupatanich pajak, olik. Pero comis al servicio del Señor. Cabicha hermana. Camik, o asamblea, o culto para iglesia. Ecole Shohib. Ay, Dios mío. Hoachi, mejor para iglesia. Te después que me in que vila chihab. Te catin raka panok. Hatat nabehok. Ya topan para iglesia. Katka y chirich. Nunca coch para iglesia. Shewi atukir. Hawi ko sin wachahil mo ya petenak. Ay, Dios mío. Ya rakan po ikon sofan. Kaya mutele. Ya tengawa yak para iglesia. Por eso las mujeres son más apreciadas. Peor le al tomar más utski kilo le ki mamá. Ache. Kawilo a la omi al tomar que confianza che conocer que confianza che que mamá que ya omwi. Con algo que como al tach chupam que hace mal ay mamá. Con algo tengo mal tach chupam no que hace mal. Kubita charu papá, chena beteru mamá. Peor cuando rilali currac un novio. Hachincha kubich na ver, chachu mamá o chachu papá. La toma, hachinchi que kibich na ver, cheli mamá o cheli papá cuando ya shirrak novia. Bien, kabanches na mamá, tinklakon chalare, kata kitchen sunaka, kamahir chilehat, nunca katakanik pero kamahir lek pom. Ni matak sapat ka anchele kung pero at coach mama mamayita chul ay sinuk siya buena sak ona kibik chawe uy alikhas ka ano chanim katwahilik taya telas días katwahilik chan chanim a las 7 yat wahil nakchik ano mama pa nati ko sinuwa mi chawe no koya algo kawah ka bicho ali. Ale mamá, bien que van a sospechar. Ay, no te dije a mamá. Oye, algo que viene a chaval, pa. Pero si bien riba. Lo que pasa es que coaching no novia, a ver si na shuan. Ale, rechu mamá, si na be kubig. Ay, coaching no novio. Lo mamá, bueno, ya coaching ka novio. Te na be mulsat wahilik kami kabanawa. Iya coach ka novio, akawa chikawa chahil. Kabita chena papá porque ay, cabicha na papá, novio, Dios me guarde. Katkochil na kahla papá, cabiche, papa, ya coche de novio, sat bichali. Hachinri ali, king kamasak chanim. Gasin chokawak chanim. Por eso no hay día del padre. Shaksin chokayachiwi. Por eso no hay día del padre. Por eso solo día de la madre. Y la mujer sabia edifica su casa.
Ellos, le shokib, hermanos, nimki patanich chupam la iglesia, hace que hace un momento, la chihab, por eso las mujeres son unos pilares en la iglesia. Cuando shmachtach le nabe común, kubik chupam le Allah Dios, para el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaban los discípulos y María, la madre del Señor, junta con otras mujeres. Katampe. Neshute a Chihab, neshute a los apóstoles, eko chupamle na betio shalah común, sino cubrir los hijos de Dios, eko los discípulos, eko Miss María, la madre del Señor, y otras mujeres. Porque eko kichakli shokib chupamle iglesia. Hachin que van a cocinar chupamle tio shalah común de shokib. Hachin que van limpieza chupamle iglesia le shokib. Hachin que chahau la iglesia le shokib. Hachin que chahau chilesia le shokib. Hawika wil kunachiuk amamu trapeador tengo mes chupam la iglesia ma. Acá sin shokib que man sin chakle ay nachi ha. Kawilo que man takichakla chiha. Las mujeres son el pilar de la casa, son el pilar de una familia, son el pilar central también de una comunidad, para que esa comunidad camine en gracia y en la presencia del Señor. Un siguiente punto: la mujer ejemplar no es fácil de hallarla, porque muchos hoy en día quieren tener una vida con Ojel Kamik, queridos hermanos. Le shokib Kamik. Huakiki ano. Inking mayo le katat kanan le shokib chikle mas rehab chikle katat le chikab chikle mas rehab. Bueno que choconek le takanan mis bueno que choconek. Cuando kinta yat kulanak chik hermano. Cuando shatkulisha chabelan sinawi shokib. Mashutata cosa, chawe, ¿verdad que shutata? ¿Verdad que no? Kabir chabe hasubira na washokir. Al Isabela, katbewuk in shabiche. Uts que me hasabi hermano. A José, utri a chepe, que me aguk. Espero que la chepe. Kamik ya, coche que familia. Chabem pejunali kamik. Ali, mokawa katbewuk in paha. Utsla que me aguk, kikibilal tomap kamik. Kimbeawuk, we mahlak kinchaho. Kimbeawuk si mah oficio kimano. Kimbeawuk, we katok no sirvienta. Entonces, un rey na rica kambik paha. Kimbeawuk si sakalok lewa paketsal. Kimbeawuk si puro tacos katijo. Inking kwenta kimang cocinar. Wetam ta inking un pas am kin ya chupam narkil. No, wetam ta. Kamik kimahik condiciones de shokib. Y mujer sabia no es fácil de hallarla. Mujer sabia no es fácil de hallarla. Hoy shakib kami queridos hermanos, como inin bonita que le huechajile, bonito mis. No, la belleza se acaba, la belleza se termina, pero lo que nunca se termina es el amor de Dios. Chupam la cas de mal. Te entregado a la presencia de Dios. El versículo 30, los encantos son una mentira, la belleza no es más que una ilusión, pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Catampe, queridos hermanos. Iden Wilom, queridos hermanos y hermanas, hoy Shohib es bueno que el tajik pape, pero más nada que cuine que mano paja. Ay, que cojomat kita con jewa ate trech cristal, y Dios mío, jawe que poc, pape. Taampeche ali, mokat cuine caban sopa de arroz, cuintas pura arroz en leche, cubanta sopa de arroz. Pero pape, ay Dios, cogemos la vía, el chet luchica, wilo, kiak cuchi, kiak contil, haslo. Yo lo digo en español, la mejilla. Bien se han pintado. Hermano. Que palazco el hermano.
Sijek, oye, kiak que palaj at kawilo que pe tierra fría, at kawilo at chichicastenango, at kiak que palaj, pero ya que ahom. Bueno, ¿qué hora que van que maquillaje que coge chacho un espejo? No, si coche nach nits que na. Pero ya tampe que cuinico van tamales, cuintas van tamales, ya al revés que con alik chirij. Ya kushim chik rukun am chik porque ya tu kin junta mal chuwach. Bueno, que pinik pape. Mujer fácil no es, mujer sabia no es fácil de hallarla. Por eso, queridos hermanos, algo chiquela esta directiva es que cognari Dios chupam lik aslemar. Utsinta panoch les hace un momento de nuestras hermanas el canoch. Chupam la directiva que wash kibich in shinkoch canoch pinjolom. Más distinción de persona. O cojo un graduado, o cojo un majo letras, shao jun chochri Dios, arejas bueno, ricta tabeshik. Ewakubik San Mateo capítulo 18 versículo 1. Cojo una chichi, cocho una Jesús, bicha Jesús. Maestro, quiero preguntarte quién es el más importante en medio de nosotros, bicha Jesús. Entonces Jesús dijo, magnijun importante, chirichu guachuleu. Shaurintate coparika arejas merc o bi Jesús. Y por eso cuando cachukun chupamlu obra ri Dios, magnijun que tohou chawe. Hawiko le presidenta le shelik kamik. Hawiko nuestra hermana le presidenta le shel kamik. Hoy ocupado, le vicepresidenta. Mis ocupado, le secretario, mis ocupado, le tesorero, mis ocupado, conogele ocupado. Y que ya cambio up con hermana le shel chanim. Enta chawe, compas toch chawe le tiempo chachukun pa iglesia. Verdad que manejo un centavo. A veces ni siquiera te dejan agua pura, no mach chuchurguachuleo. Y kawayekta la pago, cachukunik chupamlo obra de Dios, porque mach chirichu guachuleo más apago. Pero coge un tojpala we, jalaruk ri Dios cuando katopanik kaya a cuenta choch ri Dios y coa tojpala chak chirisha man chochuleo choch la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Por eso que mi chiquera directiva le te shock chirik chanim pa que privilegios si van a junchar y chomanik chicojon a ver Dios cada cosa cada plan que van arena ver a ver Dios ni que banta más nimli watch que bicta in más ona no bantajik no shau jun chochri Dios shahun kachomanik shahun kabir shahun kachomach shahun kaban conogel hastak. Amén. Comprendido. No, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, Chopin de 30 minutos ya, chaquechanim. Dios nos va a bendecir, conocer, queridos hermanos, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dios, porque que Dios, etzela takbekik amom, arekik calcuar. No, eso no es lo que el Señor quiere. No quiere el Señor que tú le enseñas a tus hijos cosas malas, sino que conocer la familia, tu presencia, Rey Dios. Amén. Que van a felicitarle a te madrecitas, que amamos que familia chiri a la presencia de Dios. Porque a pesar que 4, 5, 6 que familia conocer que amom chanime chiri a la presencia de Dios. Y genepa que amom los y familias le taje en ab que amom los chanim que cotumpe que uchike lu obra de Dios pero con el que van a si canaja no jacal pachiri si wilatel que van a en pa pachabal no es así kak am na lok kat pepa iglesia achia que tal que kita chiri pa iglesia bueno okay pa pare que kita chawe pero shak ama shakutu lo que be chochru o presencia de Dios a su nombre en esta noche y a su pueblo. Fuerte los aplausos al Señor y a su palabra. Así quiso Él que nos hablara en esta noche. Dios nos va a bendecir, hermanos y hermanas. A Dios esta invitación, conocer
van a seguir adelante. Y antes con Cadisco, con Amomloch, Rechnape y segundo, primero y segundo volumen, con Amomloch, queridos hermanos. Así que con nada más chupam la agenda. Kotak regalo que panoch indi una vez que natasahbik kishbetak oye tak regalo que ya chique le at madrecita así que kishbetak hermano se van a preparar pues ya hay número si coló bien el número le ojo hachi maca número hermano porque oh madrecita Dios que van a bendecir fuerte los aplausos al Rey de Reyes.